Vamos a ver expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números relacionados entre sí por una o más operaciones. En una expresión algebraica, los números se denominan coeficientes y las letras con sus exponentes forman la parte literal. Veamos este ejemplo, 3x a la cuarta, donde x elevado a la 4, tanto la letra como el exponente forman la parte literal de esta expresión algebraica. Y el número que está delante de la letra es el coeficiente. Repito, la letra y el exponente juntos forman la parte literal. Cuando la expresión algebraica está formada por un solo término, se denomina monomio. Cuando está formada por dos términos, se denomina binomio. Podemos ver acá dos ejemplos. El primero es un monomio porque tiene un solo término, el menos un medio b a la 6. Y el segundo ejemplo es un binomio por tener dos términos, 8p y menos 15a al cubo. Términos semejantes. Una expresión algebraica se denomina términos semejantes a los que tienen la misma parte literal, esto es, misma letra, mismo exponente. Por ejemplo, en esta expresión algebraica podemos ver que los términos del medio tienen la misma letra y el mismo exponente. Es por eso que se los denomina términos semejantes. El menos 4x al cubo no es un término semejante, ya que el exponente no es igual a los demás. Valor numérico. El valor numérico de una expresión algebraica se obtiene reemplazando todas las letras por números, luego se resuelven las operaciones. Por ejemplo, para s igual a 2, el valor numérico de la expresión 3s al cuadrado más s más 1 es 15. Porque al valor de c, al 2, lo tenemos que reemplazar en donde dice s. Entonces me queda 3 por, donde dice s pongo el 2, 3 por 2 al cuadrado más 2 más 1. Resuelvo primero esta potencia, 2 al cuadrado es 4, así que me queda 3 por 4 más 2 más 1. 3 por 4 es 12, 12 más 2 más 1 es 15. Operaciones con expresiones algebraicas. En el primer ejemplo, para sumar o restar términos semejantes, se suman o restan los coeficientes y se escribe a continuación la misma parte literal. Es importante destacar acá que para poder sumar o restar términos necesariamente tienen que ser semejantes. No puedo sumar o restar términos que no sean semejantes. Veamos un ejemplo. En el primero, 4a más 3a menos 5a, los tres términos son semejantes porque tienen la misma letra con el mismo exponente. Por lo tanto, con solo operar los coeficientes y dejar la letra al final, alcanza para realizar esta operación. 4 más 3 es 7 y 7 menos 5 es 2 y dejo la misma letra de los tres términos semejantes. En cambio, en el segundo ejemplo podemos ver como 3a menos 2b más b no tienen los tres la misma letra y el mismo exponente, es decir, no son semejantes. Los únicos términos semejantes que tenemos acá es el menos 2b y el 1b. Recuerden que acá adelante hay un 1. Con lo cual el 3a, que no lo puedo sumar con nadie porque no tiene ningún otro término semejante, se lo deja tal cual está y no se lo toca. En cambio, los últimos dos términos que sí son semejantes se operan. Menos 2 más 1 es menos 1 y dejo la misma letra que en este caso es la b. Ahora, para multiplicar o dividir dos o más factores se tienen que multiplicar los coeficientes y sumar o restar los exponentes. Acá se aplica lo que conocemos las propiedades de las potencias y de las potencias nada más. Bien. En el primer ejemplo tenemos 3a por 2a a la cuarta. Esto es, multipliquemos los coeficientes, sumemos los exponentes, porque se están multiplicando.
Acá que se están dividiendo, se van a restar los exponentes. Entonces, multiplico los coeficientes. 3 por 2, 6. Sumo los exponentes. 1 más 4, 5. En el segundo ejemplo es divido los coeficientes, resto los exponentes. 8 dividido 2, 4. Y 6 menos 4, 2. Veamos algunos ejemplos. En el primero podemos observar que los tres términos son términos semejantes, con lo cual solamente debemos hacer las sumas con los coeficientes y dejar la misma parte literal. 4 menos 3 es 1 y 1 más 2 es 3, con lo cual el resultado es 3m. En este segundo ejemplo podemos observar que tenemos dos términos semejantes con m y dos términos semejantes sin parte literal. Entonces vamos a marcar los que vamos a poder juntar. Son los que tienen m con los que tienen m y los que están solitos con los que están solitos. Así que vamos a hacer 2m menos 1m, 3m y 3 más 4 que es 7. Esta es la expresión final. No se pueden sumar estos términos porque no son términos semejantes. Veamos el tercer ejemplo. Tenemos términos con AB y términos con AC. Los vamos a marcar para saber a quiénes los tengo que juntar. Al 2AB los voy a juntar con este 1AB, que recuerden que acá adelante hay un 1, pero no lo escribimos. Y el 4AC lo voy a juntar con el menos 1AC. Entonces vamos a hacer las cuentas. 2 más 1, 3AB, 4 menos 1, 3AC. Por lo tanto, el resultado final es 3AB más 3AC. Esto va a quedar así porque los términos no son semejantes. Acá con la multiplicación, tenemos que multiplicar coeficientes, sumar exponentes. Esto lo pueden hacer en un cálculo auxiliar. Menos 1 por 4 me da 2 y sumo los exponentes. 3 más 1 me da 4. O sea que me queda menos 2a a la cuarta. En el tercer ejemplo tenemos todas multiplicaciones. Recuerden que adelante de las letras cuando no hay números es porque hay un 1. Si ustedes necesitan escribirlo porque todavía no lo pueden visualizar, lo escriben, no hay problema. Entonces, multiplico los coeficientes, sumo los exponentes. 1 por 1 por 2, 2. Y tengo que sumar los exponentes. 4 más 2 más 1. Con lo cual me queda 2b a la 7. En la división tenemos que dividir los coeficientes y restar los exponentes. Así que yo tengo que hacer 10 dividido 5 y 4 menos 1. 10 dividido 5 da 2, 4 menos 1 da 3. Con lo cual el resultado es 2x al cubo. Por último el g, que tenemos diferentes letras. Entonces, se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. Pero hay que restar los exponentes de las mismas letras. Es decir, al menos 21 lo divido por 7. Al exponente de la A le tengo que restar el exponente de esta A. Y al exponente del B le tengo que restar el exponente de esta B. No se mezclan las letras. Es la A con la B con la B. Finalmente me queda menos 21 dividido 7, que es menos 3. A elevado a la 2 menos 1 es 1. 4 menos 2 es 2. A elevado a la 1, B elevado a la 2. Propiedad distributiva. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Tenemos este ejemplo. Lo que está dentro del paréntesis lo tenemos que multiplicar con lo que está fuera, es decir, que al 3b lo tengo que multiplicar por 4b, ese va a ser nuestro primer término, más, por este más, al 2 lo tengo que multiplicar por 4b, y ese va a ser nuestro segundo término. ¿Qué pasa si tenemos dos paréntesis? Bueno, todos los términos que están en el primer paréntesis los tenemos que multiplicar por todos los términos que están en el segundo paréntesis. Y vamos a ir en orden para no confundirnos. Al 3b lo tengo que multiplicar por b, 3b por b, más 3b por 1, 3b por 1, más 2 por b, 2 por b,
más 2 por 1, 2 por 1. Estos más de la operación vienen de hacer la regla de los signos con más por más. Y así se aplica la propiedad distributiva. La división es distributiva solo cuando la suma o la resta están en el lugar del dividendo, es decir, delante del signo de división. Solo en este momento. Hay que dividir el 4a por el 4, 4a dividido 4, más 8 dividido 4. De esta forma no vamos a poder realizar la división. Factor común. Las siguientes sumas o restas pueden ser expresadas como una multiplicación. Por ejemplo, 50 más 10 se puede desglosar el número 50 por 10 por 5 y al número 10 como 10 por 1. Desglosarlo de esta manera podemos observar que tenemos un número que se repite en ambos términos, que es el 10. Yo lo saco como un factor común y dentro del paréntesis voy a poner toda esta misma expresión excepto lo que saqué. Es decir, del primer término saqué el 10, con lo cual dentro del paréntesis me va a quedar solamente el 5. Y en el segundo término saqué el 10, con lo cual me va a quedar solamente el 1. Y acá decimos que el 10 se llama factor común. ¿Qué pasa si tenemos letras? Bueno, a los números igual los vamos a escribir como 10 por 5. Al b, fíjense que dice que es b al cuadrado, lo pueden multiplicar por la cantidad de b que aparece. Acá aparecen 2 veces, entonces hago b por b. En el segundo término, otra vez es 10 por 1 y como tengo una sola b, dejo una sola b. Y podemos observar que en común tenemos el 10 y además la letra b. Entonces sacamos el 10 y la letra b. Y dentro del paréntesis ponemos todo lo mismo excepto lo que saqué. Y acá saqué el 10 y saqué una b. Así que me queda solamente 5b. Del segundo término saqué el 10 y saqué esta b, con lo cual me queda solamente el 1. Entonces, para obtener el factor común de la parte literal, se escribe la letra que aparece en todos los términos con su menor exponente. Fíjense que sacamos la b y no la b al cuadrado. Apliquemos propiedad distributiva en este ejemplo. Tenemos que multiplicar al 3 medios b por todo lo que está adentro del paréntesis. Multiplico 3 medios por 4 y me da 6. Sumo los exponentes de la b. 2 más 1, 3. b a la 3. Multiplico 3 medios por 1/3 y me da 1 medio. Sumo los exponentes, 2 más 3, 5. Multiplico 3 medios por menos 2 y eso me da menos 3. Sumo los exponentes, 2 más 2, 4. Veamos el ejemplo de la división. Tengo que dividir lo que está en el primer paréntesis con el número que está atrás de la división. Entonces es menos 4 dividido menos 2 y eso da 2 positivo. Y tengo que restar los exponentes de la a porque es una división. 1 menos 1, 0. Y es por eso que acá la a desaparece, porque da 0 la resta. Ahora tenemos que hacer menos 2/3 por menos 2. Más por menos es menos. Y 2/3 dividido 2 me da 1/3. 1/3. Resto los exponentes, 2 menos 1, 1. Hablemos del cuadrado y el cubo de un binomio. El cuadrado de un binomio es esta expresión, es una suma o resta de dos términos elevado al cuadrado. Nos vamos a tener que aprender esta expresión, pero la van a usar toda la vida, así que no se preocupen, van a tener mucho tiempo para acordárselas. Es el primer término elevado al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. La siguiente fórmula es la del cubo de un binomio, es decir, una suma o una resta de dos términos elevados al cubo. Y hay que aplicar esta fórmula larga.
primer término elevado al cubo, más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Vamos a aplicarlo. Vamos a desarrollar estas dos potencias, estos dos binomios. El primero es el cuadrado de un binomio. Entonces vamos a usar la primera fórmula que vimos. El 5 va a ser nuestro primer término y el menos 3a al cuadrado va a ser nuestro segundo término. Entonces me queda el primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Fíjense como al segundo término le dejo el signo, ¿sí? Menos 3. Bien, hay que resolver las potencias. 5 al cuadrado es 25. Y acá es 2 por 5 por menos 3, que da menos 30. Y dejo la a al cuadrado en el mismo lugar. Y en el tercer término que tenemos que elevar al cuadrado es elevar al cuadrado el coeficiente y la parte literal. El coeficiente es hacer menos 3 elevado al cuadrado, menos por menos más, 3 por 3, 9. Y en la parte literal aplicamos la propiedad de potencias y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. Entonces me queda a la cuarta. En el segundo ejemplo tenemos un binomio elevado al cubo. Eso era primer término al cubo. Más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo término. Más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado. Más el segundo término al cubo. Antes de resolver algo, lo primero que tenemos que resolver son las potencias, ¿sí? Esos exponentes. Entonces, 4c al cubo es elevar el 4 al cubo, 4 por 4 por 4, y eso da 64, y multiplicar la potencia de potencia. La sexta elevado a la 1, 1 por 3, 3. Copio todo lo mismo y resuelvo esta potencia. 4 elevado al cuadrado es hacer 4 por 4, 16. Potencia de potencia, la sexta elevado a la 1, 1 por 2, 2. Copio lo mismo, copio lo mismo, copio lo mismo y resuelvo esta potencia. Menos 2 elevado a la 2, es hacer menos 2 por menos 2. Menos por menos más, 2 por 2, 4. Y el tercero es hacer menos 2 al cubo, es decir, multiplicar 3 veces el menos 2, y eso da menos 8. Una vez que resolvimos las potencias, tenemos que ir a resolver las multiplicaciones que están en el medio. Entonces, 64c al cubo se queda igual, y acá empiezo a multiplicar 3 por 16 por menos 2, y eso me da menos 96, y dejo la misma letra. Acá es 3 por 4 por 4, que me da 48, y dejo la misma letra. Menos 8. Esta es la expresión final. Esta es la expresión final. No se pueden juntar porque todos los términos son diferentes. No hay ningún término semejante en ninguna de las dos expresiones. Diferencias de cuadrados. La diferencia de cuadrados se puede expresar como el producto de dos binomios. La diferencia de cuadrado, como bien lo dice, es una resta de dos números elevados al cuadrado. Nosotros tenemos que lograr sacarle la raíz a cada uno de estos números para poder ponerlos dentro de estos paréntesis. Veamos un ejemplo. Vamos a escribir como producto las siguientes diferencias de cuadrado. Estas dos. En la primera, fíjense que tenemos que escribir a qué letra la tenemos que elevar al cuadrado para que me quede x al cuadrado. Entonces, obviamente es la x. ¿Y a qué número tengo que elevar al cuadrado para que me dé 25? Obviamente es el 5. Entonces, en base a los numeritos que quedaron dentro del paréntesis, vamos a escribir el producto de los binomios. Uno con la suma y el otro con la resta. X más 5 por X menos 5. Son los números que están dentro de los paréntesis que nosotros tuvimos que encontrar. Veamos el B. Para poder encontrar el 4,
Elevándolo al cuadrado tuvimos que elevar al cuadrado el 2. Y para encontrar la a al cuadrado tuvimos que elevar al cuadrado la a. Para poder encontrar un número que elevado al cuadrado me da 9, es el 3. O sea que nuestras expresiones van a estar dadas por el 2a y el 3. Uno con la suma y el otro con la resta. Esto es todo.